Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Trabajan científicos e investigadores cubanos en nuevos proyectos de diagnóstico de enfermedades. Llama Evo Morales a intensificar lucha antiimperialista. Celebran 35º aniversario de la proclamación de la Isla de la Juventud. El Centro de Inmunoensayo desarrolla nuevos proyectos encaminados al diagnóstico de diversos tipos de cáncer, el dengue y el virus de inmunodeficiencia humana. La institución Vanguardia Nacional pertenece al recién creado grupo de las industrias biotecnológicas y farmacéuticas. Poner en manos de los centros de salud la tecnología necesaria para el diagnóstico precoz de enfermedades sigue siendo, después de 25 años, el propósito fundamental del Centro de Inmunoensayo. Un equipo de científicos jóvenes y experimentados que ahora trabajan en el diseño de un nuevo kit para el diagnóstico del virus del papiloma humano. Es un proyecto que es complejo porque no existen antecedentes, o sea, no hay ningún ensayo a nivel comercial en el mundo disponible para la detección de anticuerpos en sangre contra este virus, y bueno, por esto es un proyecto que es novedoso, ¿no? El cáncer cérvico-uterino es la causa de muerte de al menos 400 mujeres en Cuba cada año. Un asunto que motivó la creación de un equipo denominado colposcopio que facilita la detección de pequeñas lesiones en el útero. Otro dispositivo permite tratarlas con prontitud. Hemos desarrollado el equipo de electrocirugía que va a permitir eliminar cualquier pequeña lesión que se produzca o que sea detectada en el cérvix de una mujer. Hasta hoy tenemos 26 instalados en consultas de patología de cuello. Antes de que finalice el año debemos completar las 45 consultas que llevan este tipo de equipamiento, y debemos comenzar también a entregar este equipamiento para servicios de cirugía general. La presencia de estas producciones en mercados fundamentalmente de América Latina sustituye importaciones y genera ingresos de significación. Solo en 2012 fueron aportados 54 millones de CUC al país. Dentro de los productos más demandados, el kit para la detección de anticuerpos del VIH. Este tipo de ensayo nosotros lo estamos usando en diferentes países de América Latina, como Venezuela, Brasil, Ecuador, Argentina, y con nuestra tecnología, como digo, se puede hacer un número mayor de muestras por el ahorro que tiene de reactivos. Una tecnología que hoy llega a cada municipio a través de los centros especializados de pesquisa activa integral. Tecnología en manos de la comunidad a tiempo para salvar. Lázaro Manuel Alonso, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Los pobladores del reparto San Pedrito en Santiago de Cuba se benefician con un proyecto de urbanización. La localidad fue uno de los lugares afectados por el paso del huracán Sandy. Hace unos meses, los vecinos del proyecto de urbanización San Pedrito, para damnificados por el huracán Sandy, recibieron esta obra sin los alrededores terminados. En tan solo 15 días, este pasaje peatonal de 200 metros cuadrados de acera y aproximadamente 60 metros cúbicos de hormigón fue construido gracias al esfuerzo de los trabajadores de la empresa constructora de obras de arquitectura número 57. Este paso peatonal que han hecho aquí está muy bueno porque tenemos escuelas cerca, primarias, preuniversitarios, secundarias. Con esto nos vete la vuelta esa completa, de que gana tiempo, gana ventaja. Además de eso, la eliminación del fango que había en esta área. Proyectos como este son prueba fehaciente de que entre las prioridades del Ministerio de la Construcción en Santiago de Cuba se encuentra fiscalizar el correcto acabado de las obras, así como el uso adecuado de sus recursos. En Santiago de Cuba, Adis López González y Yaimé Bel Sabó, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Los miembros de la Brigada Venceremos constatan en Holguín cómo funciona el sistema de salud cubano. Sus integrantes demandan el cese del bloqueo y proponen divulgar la verdad de los héroes antiterroristas de la isla presos en Estados Unidos. En Holguín, la Brigada Venceremos vuelve a hacer noticia. Sus miembros, hombres y mujeres solidarios con la mayor de las Antillas, emprenden otras vivencias en tierra oriental. De cómo funciona el programa de salud cubano reciben información en el Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín. En otro escenario, laboraron junto a obreros agrícolas del Polo Productivo La Yuraguana, perteneciente a la empresa de cultivos varios Ángel Guerra, la cual dispone de 1.603 hectáreas de tierra.
qué heroica es por la población cubana. Y poder trabajar en los campos y en las obras de construcción verdaderamente me ayuda a conocer al pueblo cubano. Nunca había oído mencionar de los 5 héroes. So, allá es como a propósito, no nos informan sobre los 5 héroes. Por eso yo creo que es importante que mucha gente de Nueva York, gente que tienen interés de Cuba, vengan a Cuba, porque aquí he sentido la presencia de qué importante es que liberen los 5 héroes. La Brigada Venceremos, primera en solidarizarse con la Revolución Cubana en 1969, constata ahora, en el siglo XXI, la realidad de un proyecto social que cuenta con gente agradable y de aspiraciones. Desde Holguín, Beatriz Galván, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Esta noche en el noticiero estelar, ningún ciudadano, ninguna empresa, nadie, ninguna entidad está autorizado a cortar un árbol o un bosque. Ya por aquí pues no podrá pasar ningún visitante interesado en ver el bosque de las caobas. Sencillamente fueron cortadas. Depredadores forestales, reportajes sobre la tala ilícita de árboles en el Jardín Botánico Nacional. El presidente de Bolivia, Evo Morales, llamó este viernes a defender los procesos revolucionarios que se desarrollan en Venezuela y Ecuador. El mandatario clausuró la cumbre antiimperialista de movimientos sociales que sesionó hasta hoy en Cochabamba. El presidente de Bolivia señaló que cada vez son más los gobiernos progresistas de la región que enfrentan al imperialismo estadounidense e insistió en la importancia de la unidad. Tenemos la obligación de defender a los presidentes, a los gobiernos antiimperialistas, defender al hermano Maduro de Venezuela, compañero que sigue los pasos del hermano Hugo Chávez, defender al gobierno de compañero Correa en Ecuador, compañero que acabó con las bases militares en Ecuador, defender al gobierno, así como de Nicaragua, de Mujica, de Uruguay, un guerrillero ahora presidente, una guerrillera en Brasil presidenta, una compañera de Argentina presidenta, defender estos grandes hombres y mujeres que están junto a su pueblo para cambiar la historia de América Latina. En el encuentro participaron integrantes de un centenar de organizaciones sociales de 18 países, conjuntamente con representantes de las naciones de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América ALBA, la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, entre otros. Néstor Pardiño, Redacción Internacional. Los gobiernos de Venezuela y Colombia avanzaron hoy en planes conjuntos en materia de seguridad y defensa para combatir el contrabando y la criminalidad en su frontera común. El canciller venezolano Elías Jagua informó que entre los acuerdos que dejó la reunión bilateral se encuentra la creación de un plan de inteligencia que permita contrarrestar los contrabandistas de alimentos, combustibles y otros materiales en las fronteras, así como la puesta en marcha de un marco legal que desarrolle el trabajo comercial de manera controlada. Como todo el mundo sabe, nuestro compromiso con Colombia es con la paz. Y estamos y haremos todo lo que se nos pida para lograr que el pueblo colombiano pueda recuperar el bien preciado de la paz. Como hijos de Bolívar, que son como hermanos profundos y fraternos que los consideramos. La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, anunció la realización de próximas reuniones para continuar el acercamiento entre ambos países. Nos quedamos de ver en 2 meses en Bogotá. Espero que todas estas reuniones que las del sector defensa también van a transcurrir entre la semana entrante y los primeros días de septiembre, pues tengamos en el mes de octubre, cuando nos reunamos en Bogotá, resultados satisfactorios para todos nosotros. Esta semana el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó a trabajar conjuntamente con Colombia para convertir la frontera común de las dos naciones en una gran zona de trabajo y productividad. Esta reunión ministerial es parte de los acuerdos entre los jefes de Estados de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Colombia, Juan Manuel Santos, quienes el pasado 22 de julio en Puerto Ayacucho, estado Amazonas, decidieron relanzar una nueva hoja de ruta en la relación bilateral. Desde Caracas, Amado López, José Pérez y Alian Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Y Robert Mugabe fue reelecto como presidente de Zimbabue en comicios celebrados este miércoles con la presencia de observadores internacionales. El partido gobernante, Unión Nacional Africana de Zimbabue Frente Patriótico ZANU-PF, anunció que su candidato obtuvo aproximadamente el 75% de los votos. La comisión electoral dio a conocer que esa organización política logró los 2/3 en el Parlamento. El próximo lunes se ofrecerán los resultados definitivos del escrutinio. Las elecciones fueron libres y en un clima de paz y tolerancia, según los observadores de la Unión Africana, quienes realizaron un llamado a la oposición a respetar la decisión de los votantes. Robert Mugabe es presidente desde hace 33 años, cuando Zimbabue obtuvo la independencia del coloniaje británico. Saludos amigos del deporte. El estadounidense Benjamin Freeberg, de 35 años, se convirtió en el primero que cumple las 103 millas que separan el Club Náutico Internacional Hemingway de Cuba y Cayo Hueso, de pie sobre una tabla tras 28 horas de su partida. Freeberg, quien comenzó su intento al mediodía de ayer, arribó a las costas de Cayo Hueso sobre las 4 de la tarde de hoy, luego de enfrentar durante la madrugada fuertes marejadas, según el sitio web de la prueba. De esta forma, el estadounidense cumplió su cometido de unir estos dos puntos costeros y promover la amistad entre los pueblos de Cuba y Estados Unidos, de acuerdo al reporte del colega Guillermo Benítez. Entre tanto, el equipo cubano enfrentaba al cierre de este espacio a Colombia, en la última fecha de la fase inicial del Campeonato Panamericano de Béisbol Sub-15, con sede en Barranquilla. En su última presentación, en juego de altibajos, el seleccionado de nuestro país encajó su segunda derrota al caer frente a Estados Unidos 11-9, no obstante, con balance de 3-2, ya aseguró una de las 4 plazas que otorga el evento para el Mundial del próximo año junto a estadounidenses, panameños y colombianos. Mientras, el equipo femenino cubano de voleibol debutó hoy en el Grand Prix Mundial 2013 con derrota en 3 sets frente al plantel de Holanda en el inicio de las acciones en el grupo D con sede en Macao. La muy renovada selección cubana se vio superada en toda la línea por las holandesas, lo que debe ser la tónica de nuestro equipo en este Grand Prix, y se dio en apenas 1 hora y 15 minutos de juego, con parciales de 25-20, 25-14 y 25-11. Poco pudo hacer la formación criolla con su inexperta nómina, que integran varias debutantes. Este sábado, en su segunda salida, las cubanitas se enfrentarán a China, que hoy superó ampliamente a Bulgaria y que deben barrer sin contratiempos a las nuestras. Mientras, Cuba clasificó a sus 13 representantes para semifinales en el Campeonato Mundial Juvenil de Canotaje con sede en Niágara, Canadá. En el kayak individual, Alex Martínez ganó su hit eliminatorio con 39 segundos 579 milésimas, al tiempo que en la canoa Emilio Alfonso se ubicó quinto en su prueba con 48 segundos 572 milésimas. Finalmente, en el kayak para damas, Daniela Sánchez también se incluyó en semifinales. Deportes, emisión estelar. Gracias, Marcial. A esta hora informamos que los pacientes afectados por la ingestión de alcohol metílico en el municipio de La Lisa continúan siendo atendidos. Hasta esta tarde ascendían a 11 los fallecidos. Continúan ingresados 55 y se le ha dado del alta hospitalaria a 14, según el último parte emitido por la Dirección Provincial de Salud. Las personas graves con peligro para la vida son Marcial Millán Palmar, de 37 años, Manuel Azares Ramos, de 50, Milagros Camejo Millán, de 45, Arnaldo Calzaras Cuí, de 71, y Dionisio Prieto Cabrera, de 59 años. Los mismos equipos y el mismo team médico que asistieron a los primeros fallecidos en el Policlínico Cristóbal Labra de La Lisa vuelven a activarse con una nueva irresponsabilidad. Uno de los pacientes intoxicados que permanecía ingresado decidió abandonar el Hospital Joaquín Albarrán. Solo que las autoridades sanitarias de la comunidad rápidamente lo captaron. Una conducta que su padre aprueba. Pues yo no entiendo eso, que si se le da salud, ¿cómo se va a ir? Y el SIUM termina de ejecutar. Lamentablemente aún muchos no perciben el riesgo. Bueno, cervecita se puede tomar, pero no se puede tomar el alcohol.
El alcohol metílico es un solvente orgánico que se usa en diferentes procesos industriales, que afecta rápidamente al sistema nervioso central, sobre todo al nervio óptico, y que puede conducir a la muerte. Los órganos empiezan a fallar, renal, corazón, y entonces hacen trastornos del medio interno, fallan estos órganos y el paciente muere generalmente en parada cardíaca. El método de depuración más efectivo es la hemodiálisis. Por eso la participación de los especialistas del Instituto de Nefrología. Pero los pacientes pueden quedar con secuelas. Es muy frecuente las secuelas oftalmológicas que pueden ir desde una ceguera total hasta una disminución grande de la visión. El director del Centro Nacional de Toxicología asegura también que a pesar de haberse registrado en Cuba otras intoxicaciones de este tipo, sobre todo en la década de los 90, es esta la más grave en cuanto a mortalidad. De sus proporciones ya conocen los habitantes de Balcón Arimao, a cuyas casas ya no regresarán todos. Hoy Manolo no está aquí. No, Manolo, allí donde estaba ahí. Pero donde sí hay seguimiento para los recién llegados del hospital. En cada visita los facultativos insisten en las medidas a cumplir, conversan con las familias y los vecinos de los pacientes. En todas estas calles hay un consenso. Y muy agradecido a la comunidad, de los médicos, de los médicos del SIUM, que todos vinieron corriendo, hicieron un trabajo bello, excelente, que hicieron. Le damos muchas gracias. Mi sobrino que se negó y se escapó del hospital y vinieron a buscarlo y se lo llevaron, que estaba muy mal. Y por eso me siento agradecida. Muy agradecida del equipo de salud. Yo pienso que la mayoría no van a tomar, pero hay quien no se va a controlar, la verdad. Porque es que ya están ya alcoholizados de una manera que ojalá que todos se pongan de acuerdo. Yo voy a tratar de hablar con ellos y todo, pero bueno. Aunque los 13 consultorios del médico de familia de este Consejo Popular se mantienen muy alertas, no existe un pequeño sitio de Balcón Arimao donde por estos días no hayan llegado los especialistas de la atención primaria de salud. El pesquisaje, la prevención, el seguimiento son sus tareas. Ahora, Milenis Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Ejército Juvenil del Trabajo ejecuta con éxito desde el 2008 labores de mantenimiento y embellecimiento en la línea central del ferrocarril. Tal esfuerzo contribuye a mejorar la transportación de cargas y pasajeros. Desde muy temprano en la mañana, los soldados se alistan para su misión. Las acciones por recuperar las líneas del ferrocarril permiten abaratar los costos en la transportación y acelerar la llegada de cargas y pasajeros a su destino. Cientos de kilómetros han sido beneficiados hasta el momento por la labor del Ejército Juvenil del Trabajo. Estas fuerzas realizan la nivelación y alineamiento de los rieles y reactivan conexiones de la línea central del ferrocarril. Trabajamos diariamente por una norma y cogemos un salario de 300 a 400 pesos según lo que hagamos diariamente. Entre rieles y traviesas transcurre la mayor parte del día de estos soldados. Directivos del Ejército Juvenil del Trabajo aseguran que la calidad de las tareas se verifica rigurosamente porque uno de los objetivos de la reparación emprendida es permitir que los trenes transiten a una velocidad superior a los 50 kilómetros por hora. Junto a los efectivos del EJT, obreros del Ministerio del Transporte, organizados en brigadas motomecanizadas, apoyan la rehabilitación de la línea central. La aplicación de técnicas modernas avanzadas no llega hasta todos los sitios. La compleja tarea tiene como protagonistas a los jóvenes del Ejército Juvenil del Trabajo. Fue un reporte de Belice Tamilé, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Arribará a La Habana agrupación de buques de la Marina de Guerra de la Federación de Rusia.
En horas de la mañana de este sábado 3 de agosto está previsto el arribo al puerto de La Habana en visita amistosa de una agrupación de buques de la Marina de Guerra de la Federación de Rusia. Durante su estancia en nuestro país, la jefatura y tripulación de los buques cumplirán un amplio programa de actividades que incluyen visitas de cortesía al jefe de la Marina de Guerra Revolucionaria, a la presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular de la capital y a la Academia Naval Granma, así como recorrerán lugares de interés histórico y cultural. Se le informa a la población que durante la entrada al puerto de La Habana de la agrupación de buques a las 9:30 am serán disparadas 21 salvas desde una de las naves visitantes como saludo a la nación, las que serán reciprocadas por una batería de artillería de las Fuerzas Armadas Revolucionarias desde la fortaleza de San Carlos de la Cabaña. Se autoriza la visita de la población a una de las naves, el crucero Cueteril Moxba, el día 5 de agosto desde las 10 am hasta las 12:30 pm. Y lo firma Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Hola, ¿qué tal mis amigos? Miren ustedes, aquí tenemos los restos de lo que fuera la semana pasada la tormenta tropical Dorian, que se encuentra como una vaguada sobre el occidente de Cuba, pero además condiciones de una zona de bajas presiones en los niveles medios de la atmósfera, entre 3 y 6 kilómetros de altura, pues nos está incentivando los procesos de chubascos, tormentas eléctricas hoy en el occidente de nuestro país, pero toda esta situación se va más hacia el norte, entra mañana las altas presiones en Cuña y por lo tanto el tiempo mejora siempre de verano, calor y algún que otro chubasco de tormenta eléctrica en la tarde. Ahora quiero que vean esto, qué cosa más interesante. Aquí tenemos a África y aquí tenemos a las Antillas Menores, Puerto Rico. Observen algo blanquecino que está aquí. Esto es polvo del Sahara, que viene de una tormenta de arena que hubo en el Sahara a principios de semana y se ha expandido por todo el Atlántico con aire muy seco. ¿Quieren verla mejor? Vamos a colorearla de color rojo. Aquí observen ustedes este aire seco que está en todo el Atlántico tropical. Esto quiere decir que en esta próxima semana lo más probable es que no tengamos ningún ciclón tropical, ninguna tormenta, ningún huracán, ni siquiera una onda tropical activa cruzando por el Atlántico porque el aire es muy, pero muy seco. Dicho esto tan interesante, bueno, el pronóstico del tiempo en el occidente será de sol y algunas nubes por la mañana sábado, mientras que las temperaturas mínimas en la madrugada entre 22 y 25 grados Celsius. En la tarde, calor, 32, 33 grados, pero solo con algún que otro chubasco, lluvia, tormenta eléctrica en zonas del interior, ya al final de la tarde, con un tiempo mucho más normal de verano. En la zona central ocurrirá otro tanto, mucho sol por la mañana, 23 grados de temperatura mínima por la madrugada, en la tarde 32, 33 grados, algún chubasco en horas de la tarde en zonas del interior, final de la tarde y al anochecer. Y en cuanto a la zona oriental, pues mucho sol por la mañana, temperatura mínima 23, 24 grados, máxima bastante elevada por la tarde, 32, 34 grados, con algún chubasco, lluvia, tormenta eléctrica aislada en zonas del interior en la tarde y hasta el anochecer. En cuanto a los próximos días, las condiciones de buen tiempo de verano, con algún que otro chubasco, tormenta eléctrica en la tarde y mucho calor, temperaturas bastante elevadas, sobre todo en la zona oriental. Así que mis amigos, este es el tiempo. Les deseo que pasen una noche muy feliz y hasta mañana. Falleció el combatiente Calixto Morales Hernández. En el día de hoy falleció el combatiente del Ejército Rebelde Calixto Morales Hernández. Nació en Florida, Camagüey. Durante la década de 1940 estudió en la Universidad de La Habana, donde simpatizó con el Partido Ortodoxo. Inició la resistencia contra el golpe de Estado del 10 de marzo de 1952, creando una escuela en dicho municipio que sirvió de base para preparar a los combatientes revolucionarios. Se incorporó al movimiento 26 de julio luego de la liberación de Fidel y sus compañeros en 1955, siendo fundador de la primera célula en Florida. Estuvo entre los 82 expedicionarios del Granma y posteriormente participó en varios combates. El comandante Ernesto Guevara lo seleccionó para integrar la columna 8 Ciro Redondo, que participaría en la invasión del occidente del país. Hizo la campaña de las Villas y al concluir la batalla de Santa Clara, con grados de capitán, fue designado gobernador militar y civil de la provincia de Las Villas.
Tras el triunfo de la revolución, ocupó varios cargos en la administración del Estado y fue embajador de Cuba en Islas Seychelles. Su cadáver será expuesto en la funeraria de San José de las Lajas, provincia de Mayabeque, y será sepultado mañana. Estados Unidos hizo hoy una alerta a sus ciudadanos para que se abstengan de viajar hasta finales de este mes hacia Medio Oriente y el norte de África bajo el argumento de posibles atentados de la red Al-Qaeda. Según el Departamento de Estado, disponen de información actual sobre supuestos planes violentos de la agrupación islámica y sus afiliados durante este mes. La Casa Blanca ordenó al menos cerrar a 18 de sus embajadas y consulados de numerosas naciones musulmanas el domingo próximo, día laborable en esos países. Ambas disposiciones fueron adoptadas en medio de los debates en el Congreso sobre la respuesta del gobierno estadounidense al atentado en Bengasi, Libia, luego de conocerse que hubo negligencias y fallos sistémicos de los organismos de seguridad norteamericanos. Y a pesar de la orden de desalojo de 2 campamentos de protestas en el Cairo, la capital, emitida por el gobierno interino egipcio, miles de simpatizantes siguen protagonizando manifestaciones a fin de exigir la restitución del presidente Mohamed Morsi. Rezos y tensión en las calles caracterizaron este viernes día de plegaria para los musulmanes. La nueva movilización se dio 2 días después de que el gobierno de corte militar autorizó a la policía a dispersar las protestas por cualquier vía. Medios de prensa señalan que las autoridades interinas están bajo fuerte presión internacional para que no permitan otro baño de sangre tras la muerte de más de 100 manifestantes en las últimas 3 semanas. Por su parte, el secretario norteamericano de Estado John Kerry dijo que el ejército egipcio no tomó el control del país al derrocar a Morsi, sino que ejecutó lo que llamó una restauración de la democracia en Egipto. El jefe del grupo chií libanés Hezbollah, Hassan Nasrallah, habló en ocasión del Día Internacional de Jerusalén. Nasrallah protagonizó una inusual aparición en público durante un acto en los barrios de Beirut, a diferencia de otras ocasiones que lo hace por videoconferencias. Nasrallah reiteró ante miles de sus seguidores que Israel y Gran Bretaña siguen siendo una amenaza para todos los pueblos de la región y aseguró que Hezbollah nunca abandonará a Palestina. Desde 2006, el jefe del grupo Hezbollah permanece escondido y solo en escasas ocasiones ha acudido a actos públicos. Volvemos a las informaciones nacionales. El Hospital de Obstetricia y Ginecología Ramón González Coro recibió hoy la condición de Centro Destacado de la Salud. La institución es de referencia nacional. La mujer embarazada es sensible a cada detalle que en ese periodo de su vida pueda suceder. De ahí la importancia de recibir una buena atención médica que va más allá de profesional paciente. Y es ese el aire que se respira en el Hospital de Obstetricia y Ginecología Ramón González Coro, Centro de Referencia Nacional. Exhibimos una tasa de mortalidad materna de 0, una tasa de mortalidad infantil de 2,2, muy inferior a la del año pasado. Creemos que realmente los centros de referencia en el país como cardiopatía y embarazo, diabetes y embarazo, medicina materno-fetal, genética prenatal, están dando pasos muy certeros hacia la excelencia. La pequeña Natalie, con una enfermedad hemolítica prenatal, recibió desde que estaba en el vientre de su mami un tratamiento intraútero que hoy la hace estar tan vital en los brazos de Yanexi. Se le practicaron 3 transfusiones intraútero para que el recién nacido que llegó aquí con el feto, llegó aquí con una anemia diagnosticada por ecografía, logramos que la señora tuviera un poco más de ganancia de vida o de sobrevida intrauterina de su feto y así lograr que el parto se produjo alrededor de la semana 34 en vez de extraerlo a la semana 30, evitando con esto complicaciones propias de la prematuridad. Así, cada caso, cada paciente que entra a este hospital recibe el tratamiento médico adecuado, pero también un aura de amor y positividad que complementa seguridad y confianza en los familiares. Hoy este hospital recibió la condición de centro destacado en la salud. Reconoció además a profesores que llevan 50 años de labor ininterrumpida en el sector. Y es allí, en el trabajo diario, en la lucha de la ciencia contra los diagnósticos médicos, donde especialistas, enfermeras, técnicos logran una baja mortalidad infantil y la felicidad aparece en la cara de los familiares. Te puedo hablar desde la dirección hasta la cocina, la limpieza, y tienen algo muy importante que es
la muestra de querer, de que te quieren, de que tienen sentimientos, de que te tratan como tú un familiar más, que a tus hijos te los tratan como si fueran sus hijos. Es el González Coro un centro de referencia, un hospital donde el servicio médico se sobrepone a escaseces y da lo mejor de sí para que niños como Amanda Mayeta den el primer jonrón de su vida. Maray Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La Isla de la Juventud cumple hoy 35 años con ese nombre. Los pineros tienen el enorme reto de transformar con el trabajo la vida en ese territorio. Ninguna de estas jóvenes había nacido en 1978 cuando la Isla de Pino se convertía en Isla de la Juventud. Fueron jóvenes con su trabajo los que transformaron al llamado de Fidel la olvidada isla. Fueron jóvenes los que desde octubre de 1977 y durante más de 20 años protagonizaron la educación internacionalista, una de las más hermosas páginas de solidaridad escrita en el ya largo libro de la Revolución Cubana. Siempre que en este hermoso archipiélago se hable de obra transformadora, habrá necesariamente que remitirse a la Isla de la Juventud. Pero 35 años después de aquel acontecimiento que fue mucho más que un mero cambio de nombre, sino un nuevo comienzo, la isla hoy, sin el esplendor y la prosperidad de hace unos años, armoniza su recuperación basada en un programa integral de desarrollo que pretende elevar las capacidades productivas y diversificar, basado en líneas estratégicas, su desarrollo futuro. 35 años después de ser declarada Isla de la Juventud, es cierto que no existen ya tantos jóvenes. Es cierto que no somos los mismos, pero existe la certeza de que con trabajo es posible transformar nuevamente la isla. Los que nacieron en la ínsula, los que llegaron por convicción o por naufragio, sienten que el reto es grande, pero como dijera el entonces segundo secretario del partido Raúl Castro aquí en julio de 1994, sí se puede. En la isla, Noel Otaño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches, con ustedes las culturales del Estelar. La Jornada de la Canción Política con sede en Guantánamo hasta el 4 de agosto es un evento que desde hace 37 años defiende el arte joven comprometido con la revolución. Aquí les presentamos algunos detalles de lo que acontece en esta edición. Al leer las palabras de apertura, el presidente de la Asociación Hermanos Saiz en la provincia, Eldis Baratute, destacó la significación que hoy tiene para los jóvenes creadores la existencia de un espacio que defiende y promueve la canción comprometida con la revolución y que es evidencia innegable del desarrollo alcanzado por el actual movimiento trovadoresco de la isla. Hasta el 4 de agosto sucederán aquí recitales de poesía y las habituales descargas musicales en barrios, centros laborales y estudiantiles, así como otros 3 conciertos en escenarios relevantes del territorio. A pesar de sus 37 capítulos, es un evento que se renueva año tras año y despierta el interés del público que lo espera cada vez que llega el mes de agosto. Yanela González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Dentro de las celebraciones por los 25 años de la editorial Capiro de Villa Clara estuvo el lanzamiento de 4 nuevos títulos que resultaron los premios literarios Fundación de la Ciudad correspondiente al año 2012. Ensayos, novelas, testimonios y décimas fueron los géneros convocados en el Premio Fundación de la Ciudad de Santa Clara en el 2012. A un año del veredicto, el lanzamiento de los títulos ya publicados resultan opciones culturales y recreativas durante este verano. En testimonios recibió el premio Cubanos hurgando en el Tesoro de las Nieves de Eduardo Bernabé Pedraza. El lauro en novela fue para el santaclareño Rubén Artiles, cuyo título es El rastro de las moscas. También de Villa Clara, Jorge Ángel Hernández resultó laureado por el ensayo Hablar entre cubanos. Y Herbert Toranzo, en el género décimas, fue premiado por el aeroplano amarillo. Desde Villa Clara, Hilda Cárdenas Conyedo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y terminamos informando que al recién desaparecido maestro Fernando Alonso dedicará el Ballet Nacional de Cuba las presentaciones en Santiago de Cuba del gustado espectáculo La Magia de la Danza, que tendrán lugar desde hoy y hasta el próximo domingo 4 en la sala principal del Teatro Heredia. Sin dudas, una muestra del respeto y agradecimiento de la compañía a esa figura cimera de la danza en Cuba que fuera Fernando Alonso. Y así me despido, soy Dianic Flores y les reitero las buenas noches.
La tala forestal de forma ilegal afecta áreas del Jardín Botánico Nacional. Delitos como este ocurren también en territorios de las provincias orientales y Pinar del Río. Una parte de la sociedad ha pasado a ver normal el robo al Estado. Se propagaron con relativa impunidad las construcciones ilegales, además en lugares indebidos, la ocupación no autorizada de viviendas, la comercialización ilícita de bienes y servicios, el incumplimiento de los horarios en los centros laborales, el hurto y sacrificio ilegal de ganado, la captura de especies marinas en peligro de extinción, el uso de artes masivas de pesca, la tala de recursos forestales, incluyendo en el magnífico Jardín Botánico de La Habana. El Jardín Botánico Nacional, ubicado en las afueras de la capital, es el resultado de la vocación de la revolución desde sus mismos inicios por incentivar el amor a la naturaleza y el conocimiento científico entre la población. Este espacio fue inaugurado en 1968 por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Ocupa un área de 600 hectáreas y es considerado un importante ecosistema urbano. Es, como todo jardín botánico, un centro cultural, recreativo, científico, donde el público viene a buscar ese pedacito de verdor, ese pedacito de naturaleza que le falta, a disfrutar del ambiente y no ir a ningún sitio, sencillamente llenarse de verde, como digo yo. Está dividido en diferentes áreas. Una de ellas es la que se conoce como la zona fitogeográfica mundial, que comprende diferentes áreas o subáreas con colecciones de plantas de Australia, Asia, África y América. En el contexto de la crisis económica de los años 90 en Cuba, que ha significado un duro periodo especial, también llegaron a manifestarse en el recinto diferentes actos de indisciplina social, entre ellas la tala forestal de forma ilegal. En los últimos años, las afectaciones en este sentido se reiteraron con mayor frecuencia. Nos percatamos porque, lógicamente, al cortar las maderas, hacían ciertos ruidos. Y, lógicamente, al otro día por la mañana, pues rápidamente venían los compañeros y registraban completo el lugar y encontraron ramas tiradas y árboles recién cortados. En el mes de diciembre de 2010, un grupo de 7 ciudadanos de mutuo acuerdo se personaron en más de una oportunidad, siempre en el horario de la noche y la madrugada, en el Jardín Botánico Nacional, ubicado a las afueras de la capital. La finalidad era talar árboles de caobas africanas de más de 30 años de vida, sustraer sus maderas y comercializarlas posteriormente. Estos sujetos, previamente a la comisión de los hechos, se reunían en la localidad del Gavilán y planificaban cómo realizar la sustracción de las maderas de esta área. La investigación reveló que estos individuos tenían pleno conocimiento de la ubicación geográfica del Jardín Botánico, lugar que conocían con anterioridad a los hechos. Entramos por este camino de aquí, en el cual el muro este no se encontraba en esos momentos, y era un camino real, la vegetación no estaba también en esa altura. Este camino aquí sale a la carretera La Lola, y de ahí se sale a Managua. Estos ciudadanos, para cometer el hecho, se trasladaban en un auto Chevrolet, propiedad de uno de los encartados, hasta la localidad La Lola, y finalmente se desmontaban en el antiguo campamento Celia Sánchez Manduley.
el cual atravesaban a pie hasta internarse por el fondo del Jardín Botánico, transitando por la carretera existente en el lugar hasta el área donde se encuentran las caobas africanas. Los órganos del Ministerio del Interior determinaron que en el mes de diciembre de 2010, este grupo de ciudadanos fue responsable de la tala y sustracción de 9 de las 24 caobas africanas que fueron cortadas en el Jardín Botánico Nacional en el periodo entre 2008 y 2010. En ese mismo periodo también fueron talados 11 árboles de tecas. Estos individuos residían mayoritariamente en el municipio Arroyo Naranjo, en La Habana, y tenían nexos familiares entre ellos. Por lo general se trata de jóvenes con bajo nivel de escolaridad. ¿Quiénes son estas personas? Talador, así como organizador y autor de los hechos. Trasladaba a los autores de los hechos hacia el Jardín Botánico en un auto Chevrolet, y en su casa se convertían en tablones los bolos sustraídos. Le constan contravención y advertencias oficiales por alteración del orden. Talador. Advertencia por vagancia habitual y contravención por ilegalidad y antisocialidad. Talador. Estibador de la madera cortada en el Jardín Botánico. Trabajaba en aquel entonces como ayudante de camión. Estibador de la madera cortada. Trasladaba en el camión los bolos cortados y sustraídos del Jardín Botánico hasta la casa de Rolando Lucas Benítez Gil, donde eran convertidos en tablones. A raíz del propio proceso investigativo se ocupó un auto Chevrolet, se ocupó un camión Kamaz perteneciente a la CCC Niceto Pérez de Bebucal Mayabeque, se ocupó una motosierra que pertenecía al área de aseguramientos del Parque Lenin y se ocuparon 8.3 metros cúbicos de caoba africana, las cuales fueron taladas por estos sujetos y sin embargo no la pudieron trasladar. Delitos como este también ocurren fundamentalmente en áreas forestales de las provincias orientales y Pinar del Río, con el fin de la comercialización ilícita de madera en La Habana. Estas imágenes corresponden, por ejemplo, a ocupaciones realizadas en otros procesos por los órganos de enfrentamiento del Ministerio del Interior. En estos casos se trata de piezas de madera provenientes de talas ilegales en otras provincias, que son insumos para carpinterías y talleres ilegales. Específicamente el tema de la tala de árboles, de las multas que pone el cuerpo guardabosque, en el año representa el 31%. O sea, es significativo, un 31%, estamos hablando de alrededor de 6.000 multas por esta tipología nada más. Los bosques naturales, sobre todo, a lo largo, como te decía, antes de la revolución y posterior a la revolución, han sido objeto de talas. Y normalmente las especies que han sido más perseguidas, más taladas, son las especies casualmente preciosas de usos especiales, maderas duras. Por tanto, hoy la escasez de esas especies en nuestro bosque es notoria. En Cuba existen las herramientas legales para enfrentar indisciplinas sociales de este tipo. La Constitución de la República de Cuba, en su artículo 27, establece el deber que posee el Estado cubano de proteger el medio ambiente y sus recursos naturales, teniendo en cuenta que estos árboles forman parte del patrimonio forestal, pudiéramos estar en presencia de un delito patrimonial. Me estoy refiriendo a los delitos de hurto y robo con fuerza, que son delitos propiamente contra el patrimonio. Lo más peligroso del tema es que se constituye en una actividad económica ilícita con ánimo de lucro. Un metro cúbico de madera en la ciudad de La Habana es caro. Estamos hablando en el orden de unos cientos de CUC. Es caro. Y por lo tanto, todo eso tiene que tener un enfrentamiento ya no solo contravencional, sino que hay que darle un tratamiento penal. Ningún ciudadano, ninguna empresa, nadie, ninguna entidad está autorizado a cortar un árbol o un bosque
siempre y cuando no tenga el autorizo correspondiente que emite el Servicio Estatal Forestal de acuerdo con los proyectos de ordenación que existan. La Revolución Victoriosa de 1959 tuvo como escenario una nación que durante décadas había sido expuesta a la sobreexplotación de los recursos naturales como consecuencia de 4 siglos de dominación colonial y neocolonial. En el año 1959 recibimos una isla que solo tenía un 14%, hoy estamos llegando ya a un 30% de cobertura boscosa. Hay una clasificación de los bosques que es bastante importante para nosotros, sobre todo para el caso de La Habana, donde los bosques que están establecidos son bosques de protección, no son bosques de explotación. Actualmente se importan alrededor de unos 70 millones de dólares en productos maderables y no quiere decir que con eso se satisfaga la necesidad del país y mucho menos de la población. Los principales ecosistemas de la ciudad se encuentran dentro del llamado cordón verde. Aquí se ubican parques y microparques del territorio, encargados de brindar protección a los recursos hídricos. El Zoológico Nacional, Expo Cuba, el Jardín Botánico Nacional, el Parque Lenin y el Parque Metropolitano de La Habana como los fundamentales. El Jardín Botánico Nacional se encuentra ubicado en el territorio de la cuenca hidrográfica Almendares-Bento, que es una de las 10 cuencas de interés nacional, de cuyas aguas se abastece más del 47% de la población capitalina. El jardín se ubica sobre la cuenca subterránea de Bento y uno de los servicios ambientales de la foresta fundamentalmente está en controlar la erosión, en la calidad de las aguas y demás. Por tanto, estamos en la ciudad potenciando el incremento de este índice de árboles y, por supuesto, ir mitigando los problemas ambientales que tenemos. Luego del acto de juicio oral y público, a todos los acusados se les impusieron sanciones superiores a los 8 años de privación de libertad. Parte del fruto del esfuerzo de los trabajadores de este importante centro científico fue devastado por las acciones de individuos inescrupulosos con afanes de lucro. Esos niños que decíamos que vienen aquí buscando conocimientos, pues no podrán ver el bosque de las caobas africanas y serán adultos con 35, 36, casi 40 años cuando las pequeñas caobas que hemos ido sembrando tengan el tamaño de estas que cortaron manos inescrupulosas. Las nuevas caobas sembradas en el Jardín Botánico Nacional demorarán entre 30 y 40 años para que vuelvan a adquirir valor maderable. Nuevas generaciones de cubanos ya siembran caobas africanas y otras especies de plantas para que el bien al servicio de millones no vuelva a ser objeto del afán de lucro de unos pocos. Este jardín es también prueba del optimismo de nuestro pueblo, de la preocupación de la revolución por el pueblo y todo lo que tenga que ver con el bienestar del pueblo, de la preocupación de la revolución por la ciencia. En el jardín de la escuela siempre amanece una flor. Y cuando vuelvo a mi casa quisiera llevarme solo. Mas no debes arrancarla porque le causas dolor. Y fueron titulares en la emisión estelar los nuevos proyectos de diagnóstico de enfermedades que desarrollan científicos e investigadores cubanos. El llamado de Evo Morales a intensificar lucha antiimperialista. Y la celebración del 35º aniversario de la proclamación de la Isla de la Juventud. Finaliza así la emisión estelar. Rafael Serrano y Áñez Becerra deseamos pasen todos
un excelente fin de semana. Sí, gracias por su compañía. Son ustedes muy amables. Buenas noches y hasta el lunes. Thank you.